Cuando ChatGPT salió al mercado, no le di mucha importancia, era solo otra herramienta, una búsqueda de Google más sofisticada, una Siri más potente. Claro que era interesante, incluso útil, pero nada del otro mundo. Entonces algo cambió, se volvió adictivo. De repente todo el mundo hablaba de la IAG, Inteligencia Artificial General. De repente aparecían vídeos por todas partes advirtiendo que la IA generativa podría ser el fin del mundo. Meta estaba repartiendo contratos de 100 millones de dólares, captando a cualquiera para desarrollar IA. El entusiasmo era embriagador y abrumador. De repente los anuncios usaban IA. Estábamos entrando en un mundo nuevo y yo estaba atrapado. Decisiones vitales, consejos sobre relaciones tras rupturas, sueños, metas y estrategias de negocio. Era tan tentador consultarlo todo en ChatGPT en lugar de simplemente pensar y generar ideas como antes. De repente los robots con IA aparecieron, volviendo nuestra realidad aún más distópica. De repente, cosas como 1XNEO y Tesla Optimus Bots podían realizar tareas de forma autónoma. Sin embargo, algo no me encajaba. Entrevistas extrañas con gente como Sam Altman, valoraciones desorbitadas de empresas tecnológicas desconocidas hace unos años. Parecía que algo más se tramaba entre bastidores. Los líderes de la IA pregonaban que estaban transformando la humanidad para mejor, pero había algo realmente sospechoso en ellos. El tuit aparentemente inocente de Sam Altman, escrito en minúsculas, las muertes sospechosas de denunciantes de las que nadie quiere hablar. Todo el mundo grita sobre lo peligroso que puede ser la IA, mientras ganan billones con ellas, luchando a capa y espada para seguir inyectando dinero en la burbuja, hasta el punto de que un analista lo calificó recientemente de bomba nuclear financiera. Y eso es precisamente lo que dicen y quieren las élites tecnológicas. Incluso Altman y Jensen admiten que hay una burbuja y que alguien está a punto de perder una cantidad ingente de dinero. Y nosotros seguimos invirtiendo aún más, como si nada importara. Entonces, ¿qué demonios está pasando? ¿Cómo pasamos de esto lo cambiará todo a lo que sea que dicen ahora? ¿Está todo este hype justificado? ¿Se dirige la industria hacia un lugar al que realmente no queremos ir? ¿Quién está detrás de esta burbuja y por qué la quieren? Bueno, nada de esto tiene mucho sentido, a menos que estemos haciendo las preguntas equivocadas. Por eso, en este vídeo vamos a desvelar algo de lo que no se habla en la mayoría de los vídeos, algo que está a la vista de todos, ya que nos han puesto en una trayectoria de colisión que nadie ha pedido. Y las consecuencias parece que van a ser colosales, ya que la burbuja de la IA no se limita a la inflación de los precios de las acciones, es algo mucho, mucho más siniestro. Aunque la IA no siempre se vio de esta manera, y hace apenas un par de años yo no tenía ni idea de lo que se venía. Recuerdo cuando ChatGPT empezó a aparecer en las conversaciones cotidianas. Mis amigos, mi familia y yo estábamos preocupados de que realmente nos quitaran el trabajo, pero sinceramente no creo que nadie imaginara una IA super avanzada así, ya que décadas de ciencia ficción nos habían condicionado a esperar al esqueleto metálico de Terminator o algún androide elegante con apariencia casi humana. En cambio, nos encontramos con un chatbot y un navegador web, básicamente una versión ligeramente mejorada de Siri, un bot amigable que pregunta ¿en qué puedo ayudarte hoy? La verdad que es como decepcionante. ¿En serio? ¿Esto es lo que los científicos influyentes como Stephen Hawking advirtieron que acabaría con la humanidad? Pero eso precisamente es lo que lo hace tan brillante y tan peligroso. No fui capaz de darme cuenta de lo siniestro que podía llegar a ser, ni de que la gente detrás de esto estaba buscando algo mucho más que dinero, que es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Mientras que ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en tan solo 8 semanas, Instagram tardó 2 años y medio en lograrlo, TikTok necesitó 9 meses, y cuando hicimos un vídeo sobre TikTok hace 4 años, me pareció uno de los usos más siniestros de la IA. Pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. ChatGPT no solo se hizo viral, sino que marcó un hito sin precedentes en la historia de la adopción tecnológica, ya que nada se había propagado tan rápido. Y no se debía a que ChatGPT fuera necesariamente más inteligente que los sistemas de IA anteriores, aunque era impresionante. Se debía a que simplemente podías interactuar con él hablando. No requería programación, conocimientos técnicos, manuales. No tenía barrera de entrada. No había anuncios molestos, no había basura alrededor. Era simplemente genial. Y ahora detente un momento y piensa en lo rápido que sucedió todo esto. ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022. En cuestión de meses se había infiltrado en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Quieres escribir un email? Pregúntale a ChatGPT. ¿Una decisión difícil? Pregúntale a ChatGPT. ¿Te sientes solo tras una ruptura? ChatGPT está ahí para ti. Finalmente, todos los pensamientos y problemas de la vida podían ir a una inofensiva aplicación. Ya no tenías que ir a buscar en foros de Reddit ni navegar por sitios web basura. De repente, bastaba con preguntarle a este bot. Sin embargo, nadie se imaginaba en dónde nos estábamos metiendo. Íbamos directos a una de las trampas más grandes de la historia. Permíteme explicarlo. En la industria tecnológica se desató el caos
cuando ChatGPT se popularizó. Todo lo demás estaba en decadencia en ese momento, así que era necesario, y llegó en el momento justo. Desde ordenadores hasta smartphones, pasando por televisores, consolas e incluso redes sociales, la tecnología se había estancado. Incluso el iPhone 17 prácticamente no se diferenciaba del iPhone 16, del iPhone 15 o del iPhone 14. Las innovaciones eran cada vez menores con cada lanzamiento, como ya hemos comentado en este canal en numerosas ocasiones, y todo resultaba monótono y aburrido. Hubo muchos trucos publicitarios como el metaverso en el que Meta invirtió miles de millones. Las Apple Vision Pro eran realmente impresionantes a nivel técnico, pero fueron un fracaso estrepitoso, y hoy en día nadie habla de ellas. Y hemos hecho vídeos sobre todo esto, pero la IA generativa me parecía una tecnología totalmente nueva, algo que sinceramente no lograba definir. La inversión en ella se disparó cuando ChatGPT se popularizó. Los inversores estaban desesperados por hacerse con cada parte de la industria que pudieran. Tanto es así que a principios de 2025 casi el 65% del capital riesgo estadounidense se destinaba al sector de la IA. Las acciones de Nvidia subieron un 239% en 2023 y otro 171% en 2024, multiplicándose por 5 en 2 años, principalmente gracias a la venta de los chips necesarios para entrenar estos modelos de aprendizaje automático. Es realmente difícil de entender la cantidad de dinero que se necesita para mover la capitalización de Nvidia de esa manera. Básicamente es el PIB total del Reino Unido o Francia, como si añadiéramos otro Apple a la bolsa. Pero, ¿cómo puede una empresa que nadie conocía de repente valer más que algunos de los países más desarrollados en tan solo unos años? ¿Y cuál era la verdadera intención detrás de esto? ¿Era financiera o había algo más? Bueno, otras grandes startups de la IA, la más famosa Inflection, fundada por un equipo estelar que incluía a los exfundadores de DeepMind y LinkedIn, fueron valoradas en miles de millones a pesar de no tener prácticamente ningún producto ni activos. Al ver que tenían pocas posibilidades de competir con los principales protagonistas, prácticamente se esfumaron de la noche a la mañana, algo inaudito desde el estallido de la burbuja.com en la década de los 2000. Y eso no fue para tanto. Las predicciones sobre lo que la IA significaría para todos nosotros se dispararon. Altman dijo que tendríamos inteligencia artificial general en una década. Elon Musk fue más allá, afirmando que la IA superaría toda la inteligencia humana en pocos años. Jensen Huang, CEO de Nvidia, la calificó como el avance más transformador de la historia de la humanidad, superior incluso a la electricidad, la medicina, el ordenador, internet e incluso la rueda. Pero es la implacable búsqueda de la supremacía, los límites que las empresas tecnológicas están dispuestas a romper, lo que revela la verdad más profunda sobre en qué se ha convertido realmente la IA, su verdadero propósito y las intenciones que la impulsan. Porque créeme, como verás al final de este vídeo, es algo mucho más siniestro de lo que puedes imaginarte. Para 2023, la carrera por la IA estaba en pleno apogeo, con los gigantes tecnológicos compitiendo por el control y recurriendo a tácticas extravagantes que no habíamos visto en décadas, si es que alguna vez las habíamos visto. Microsoft dio el primer golpe. En enero de 2023 invirtió $10.000 millones en OpenAI. Fue una apuesta arriesgada, prácticamente jugándose el futuro de la compañía a esta única tecnología. ¿Por qué Microsoft arriesgaría todo por un chatbot? Mientras tanto, Meta supuestamente anunciaba bonos de contratación de $100 millones para captar investigadores de IA de OpenAI. Cuando se desmintió la exageración, porque obviamente era una cifra desorbitada, se conocieron los números reales y de alguna manera era aún más descabellado. Hablamos de ofertas multimillonarias que fueron rechazadas porque quienes las recibieron tenían mejores opciones. Un informe afirmaba que Meta ofreció a un solo investigador $1.250 millones durante 4 años, y este se negó. En Reddit, la gente debatió sobre lo inusual de esta situación. Algo raro estaba pasando. ¿Qué podría saber una persona que valiera más de $1.000 millones? Sea lo que sea. Probablemente no sea algo que el mundo deba descubrir. Google entonces entró en una crisis total. Y aquí reside la ironía. Google y DeepMind prácticamente habían inventado la arquitectura Transformer, la base de muchos sistemas de IA modernos. Pero habían sido cautelosos al publicar cualquier cosa, preocupados por las controversias y los supuestos peligros que esto podría acarrear para la humanidad. Ahora estaban en pánico, lanzando BART con tanta prisa que cometieron errores vergonzosos en su primera demostración. El precio de las acciones de Google se volvió entonces extremadamente sensible a todo lo que hacía OpenAI, demostrando cómo el poder de la IA generativa podía manipular los mercados de maneras absurdas. Altman comenzó a provocarlos anunciando nuevas funciones para ChatGPT con el fin de interferir con sus lanzamientos. Cuando OpenAI lanzó recientemente su navegador web Atlas, esto por sí solo hizo que el precio de sus acciones cayera casi un 5%, lo que en perspectiva son casi $200 millones. Aunque se recuperó unas horas después. Eso no es dinero, solo son números en una pantalla, lo que básicamente describe las finanzas de toda la industria de la IA, como pronto descubrirán. Ahora bien, Sam Altman es un personaje realmente importante y peculiar en todo esto, así que primero debemos hablar más sobre él. Hay que reconocer que da la impresión de ser un personaje muy astuto y escurridizo, y no tiene demasiados fans, incluso comparado con otros jefes polémicos de Silicon Valley como Steve Jobs. Y hay un incidente particularmente impactante relacionado con él que revela que la IA es mucho más que una simple tecnología. Muchos recordarán, Tucker Carlson entrevistó recientemente a Sam Altman, una entrevista que rápidamente se volvió incómoda.
Carlson mencionó al denunciante de OpenAI, un investigador de 26 años que había trabajado en la empresa durante casi 4 años antes de marcharse. El denunciante había hecho públicas acusaciones de que OpenAI estaba infringiendo la ley de derechos de autor al entrenar sus modelos con material protegido por derechos de autor sin permiso. Iba a testificar en la demanda del New York Times contra OpenAI. En noviembre de 2024 fue encontrado muerto en su apartamento de San Francisco. Supuestamente, las autoridades no investigaron a fondo el caso y lo catalogaron como un único disparo autoinfligido. La puerta del apartamento estaba cerrada por dentro, no había señales de entrada forzada, había una peluca extraña, sangre en varias habitaciones y el caso se cerró, incluso cuando él estaba pidiendo comida a domicilio justo antes del suceso. Por lo tanto, sus padres sospecharon y rechazaron por completo esa conclusión. Su madre lo calificó de asesinato a sangre fría, y una autopsia independiente encontró pruebas que contradecían las conclusiones oficiales. Así que tuvieron que hasta un programador que decía que básicamente estabais robando el trabajo de la gente y no les pagabais, y luego terminó asesinado. ¿Qué fue eso? Sin duda, una gran tragedia. Se suicidó. ¿Tú crees que se suicidó? De verdad lo pienso. Siempre he pensado que Altman es difícil de leer. ¿Es así en la vida real o es una farsa para que en su empresa parezca gente segura, vulnerable, casi infantiles, de una forma que nos haga mirar hacia otro lado? Es como si quisiera ser visto e ignorado al mismo tiempo. Los comentarios lo dicen todo sobre cómo reaccionó la gente a esta entrevista. Este tío me da muy mala espina. Miente descaradamente. Es un sociópata. Reacciona como si lo hubiera matado. Por supuesto que no sabemos qué pasó realmente y la decisión oficial se mantiene, pero fue extraño. Y no es el único que ha intentado denunciar las cosas raras e inquietantes que ocurren dentro de OpenAI. En mayo de 2024, Vox informó sobre los acuerdos de salida de OpenAI que los ex empleados se vieron obligados a firmar. Estos acuerdos de confidencialidad incluso llegaban a prohibirles criticar a OpenAI de por vida, e incluso reconocer la existencia de este acuerdo de confidencialidad era técnicamente una violación del mismo. ¿Qué nos dice esto sobre el verdadero secretismo de OpenAI y la cultura que están construyendo allí? Pues bien, nos hacen darnos cuenta de que los usos e impactos de la IA son mucho más profundos de lo que muchos suponen. Me recuerdan al proyecto Manhattan o la carrera espacial, a las operaciones clandestinas de la Guerra Fría, profundamente conectadas con el gobierno y por extensión con el poder. Y es que la IA no solo desató una feroz rivalidad en Silicon Valley, también se convirtió en una pieza de ajedrez geopolítica con China y Rusia queriendo demostrar que podían competir con Estados Unidos. Y ahí es cuando vemos que las tácticas se intensifican y se empieza a desvelar la verdad sobre el origen de la burbuja de la IA. Y no hablamos de las tácticas habituales de espionaje corporativo. Durante la Guerra Fría, agencias de inteligencia como la KGB llevaban a cabo lo que llamaban operaciones de seducción. También las llamaban las trampas de la miel. Reclutaban a mujeres atractivas, a veces hombres, y las entrenaban exhaustivamente para extraer secretos. Ahora surgen informes de que agentes de inteligencia chinos y rusos utilizan estas mismas tácticas, lo que los expertos en contrainteligencia denominan guerra sexual, para infiltrarse en Silicon Valley y extraer secretos de IA. Un caso involucró a una mujer rusa que se casó con un ingeniero aeroespacial estadounidense que trabajaba en proyectos sensibles relacionados con la IA. Ella dirigía una operación de inteligencia durante todo ese tiempo. Resulta que Silicon Valley se ha convertido en lo que los expertos llaman el lejano oeste del espionaje, donde incluso aliados como Corea del Sur e Israel recopilan información sobre los avances de IA de forma discreta. Esto no ocurre con Instagram ni Snapchat. Las agencias de inteligencia extranjeras no llevaron a cabo operaciones de seducción durante décadas para robar el código de TikTok. No sedujeron a ingenieros ni tuvieron hijos con ellos para obtener el algoritmo de Facebook. Pero la IA se está tratando de una forma muy distinta. Cuando las naciones compiten por dividir el átomo o llegar a la luna, la economía pasa en segundo plano frente a la dominación. Quien llega al primero no solo se adueña de la tecnología, sino que dicta las reglas para todos los demás. Estados Unidos creía haber ganado la carrera de la IA, pero China irrumpió y destrozó por completo la narrativa. DeepSeek, una filial del fondo de inversión Highflyer, lanzó un modelo de IA de bajo coste llamado R1, con más rendimiento comparable al de los sistemas más avanzados de OpenAI. La reacción del mercado fue desmesurada. Nvidia perdió 558.800 millones de dólares en valor de mercado en un solo día, la mayor caída jamás registrada por una acción en la historia. Mark Andreessen, uno de los inversores de capital riesgo más influyentes de Silicon Valley, lo denominó el momento Sputnik de la IA, en referencia al momento en que la Unión Soviética sorprendió a Estados Unidos con el lanzamiento del primer satélite y demostró que no estaba tan rezagada como se suponía. Esto nos lleva a la siguiente pieza del puzzle, que nos revela más sobre la verdadera naturaleza de la IA, la economía. Porque algo muy extraño está ocurriendo en el universo financiero de la IA. Con casi todo el mundo usando herramientas de IA como ChatGPT y otros chatbots y generadores de imágenes, uno pensaría que estas empresas estarían haciendo un gran negocio, pero no es así. Están pasando por momentos muy difíciles. Es muy común que las empresas emergentes no generen beneficios. Se pierde dinero durante un tiempo mientras se desarrolla la tecnología. Es normal, incluso previsible, pero las cifras del sector de la IA son asombrosas, incluso para los estándares de Silicon Valley. Veamos el caso de OpenAI. Solo en el primer semestre de 2025 obtuvieron ingresos por valor de 4.300 millones de dólares, lo que suena espectacular hasta que se analiza la otra cara de la moneda.
En ese mismo periodo, registraron una pérdida neta de 13.500 millones de dólares. Pierden $3 por cada dólar que ganan, ya que sus gastos ascendieron a 8.500 millones de dólares durante esos 6 meses, de los cuales 6.700 millones se destinaron a investigación y desarrollo. Además, quemaron 2.500 millones de dólares en efectivo. No son pérdidas sobre el papel, ni valoraciones teóricas, sino dinero real que se esfumó. Así que terminaron junio con 17.500 millones de dólares en reservas, lo que parece mucho hasta que se considera que se prevé que consuman 115.000 millones de dólares para 2029. Revisaron su tasa de consumo en 2025, la elevaron de 7.000 millones a 8.500 a mediados de año, debido a que los costos siguieron aumentando más rápido de lo previsto. Afirma que no conseguirá un flujo de caja positivo hasta alcanzar los 125.000 millones de dólares en ingresos, un hito que no esperan lograr hasta 2029. En 2022, un análisis estimó que ChatGPT costaba alrededor de 700.000 dólares al día solo para mantener los servidores operativos. Entonces, ¿a dónde va todo este dinero? Principalmente al mantenimiento de estos sistemas. ChatGPT cuenta ahora con 800 millones de usuarios en todo el mundo. Pero aquí está el problema. Solo el 5% de los usuarios paga por el servicio, lo que significa que 760 millones de personas usan ChatGPT gratis, y cada una de ellas le cuesta dinero a OpenAI cada vez que escribe una pregunta. Cada pregunta, cada solicitud, cada conversación consume una gran cantidad de recursos de servidor, electricidad y potencia informática. Pero sin duda, los usuarios de pago son rentables, ¿verdad? Seguramente quienes paguen $20 al mes por ChatGPT Plus cubran sus gastos. Pues no, ni mucho menos. Lanzaron ChatGPT Pro a $200 mensuales, lo que muchos estadounidenses pagan de cuota mensual por su coche. Y Altman admitió públicamente que siguen perdiendo dinero a ese precio, lo cual era un síntoma de un problema mucho mayor en Silicon Valley. Ganar dinero con la IA es uno de sus mayores desafíos, así que no es de extrañar que los analistas debatan si toda la industria vive ahora dentro de una enorme burbuja. Julian Guedin, quien dirigió la estrategia de materias primas en UBS, sostiene que la burbuja de la IA ya es 17 veces mayor que el estallido de la burbuja.com y 4 veces mayor que la crisis inmobiliaria de 2008. David Einhorn, fundador de Greenlight Capital, afirmó sin rodeos: las cifras que se manejan son tan extremas que resulta muy difícil comprenderlas. Estoy seguro de que no es cero, pero existe una probabilidad razonable de que se produzca una tremenda destrucción de capital durante este ciclo. Luego está Thorsten Slack, economista jefe de Apollo Global Management, que explicó en una declaración que acaparó bastantes titulares: la diferencia entre la burbuja tecnológica de los 90 y la burbuja de la IA actual radica en que las 10 principales empresas del S&P 500 hoy están más sobrevaloradas que en los 90. ¿Qué pretende realmente si el dinero no es el principal motivo? ¿Y quién está detrás de esta gigantesca burbuja? Para entenderlo, hay que ir más allá de las suscripciones y reflexionar sobre las preguntas que tú y tus conocidos le hacéis a ChatGPT. Seguramente has visto los memes sobre cómo se introducen toneladas de datos confidenciales para responder preguntas básicas de negocios, pero todo esto probablemente termina en una base de datos de valor incalculable. Y luego hay algo peor. Preguntas personales como: ¿debería dejar mi trabajo? ¿Vale la pena salvar mi relación? ¿Por qué me siento tan vacío o vacía? ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Por qué no puedo dejar de sentirme así? Estás volcando tu conciencia en el sistema, dándole acceso a tus miedos, deseos, tus inseguridades, tus pensamientos más íntimos. Cada una de esas preguntas es información, datos sobre el comportamiento humano, sobre cómo pensamos, qué queremos, qué tenemos, qué creemos, qué nos destroza y qué nos motiva. Tan adictivo y reconfortante, siempre te hablan, diciéndote qué idea tan maravillosa tienes. Y claro, yo también he caído en esto. Se vuelve demasiado fácil recurrir a ChatGPT en lugar de pensar, delegar ideas y hacer una lluvia de ideas. Hablo de cosas básicas que has estado haciendo durante años sin ningún problema. Parece una tecnología más, como cualquier otra, con la que llenamos nuestras vidas. Pitarle a Alexa que encienda las luces o ponga la música puede parecer de gente perezosa, pero con la IA, en lugar de realizar una acción cotidiana como levantarte del sofá, reemplazas el pensamiento. No hay nada malo en reflexionar sobre una decisión importante o en encontrar la manera de manejar una situación personal o laboral compleja. Esos son hábitos fundamentales para el aprendizaje. Andrew Huberman suele explicar que cuando aprender resulta difícil y se tiene la sensación de «esto es complicado, me cuesta entenderlo», no significa que sea malo para aprender. De hecho, es la señal biológica de que estás aprendiendo. Los circuitos neuronales se ponen a prueba y se modifican a tiempo real, como un músculo. En este podcast de Huberman, su invitado Michael Lister explica que solo el 2% de las personas usa las escaleras cuando hay una escalera mecánica disponible, a pesar de que todos saben que es mejor para ellos. Solo el 2% de las personas usa las escaleras cuando hay una escalera mecánica disponible. Un 2%. Ahora bien, el 100% de las personas saben que usar escaleras sería mejor para ellos. Esto me indica que estamos programados para hacerlo más fácil. En cuanto se nos presenta la comodidad, nos vemos obligados a rechazarla. Y eso es precisamente lo que ocurre con la IA generativa que llevamos en el bolsillo y en el navegador.
Esto no significa que carezca por completo de usos positivos o prácticos. Sería absurdo decir eso. De hecho, elimina parte de la monotonía de algunas tareas y, en ciertos casos, puede potenciar nuestras habilidades y talentos en lugar de sustituirlos o superarlos. Pero todo es tan fácil y fluido que resulta difícil discernir cuáles son las verdaderas contrapartidas. Fragmenta los procesos de pensamiento naturales a la vez que genera millones de datos acumulados y lo hace actuando con inocencia y confianza. De esta manera nos atrae más y crea hábitos en nosotros que van a ser difíciles de erradicar. Y yo apuesto a que la mayoría de quienes estáis viendo el vídeo ahora mismo sois conscientes de esto en algún nivel, pero piensa en los billones que no lo son. Una vez que la IA se convierta en la voz en la que la gente confía por encima de su propio criterio, la economía pasa a ser solo una parte de la historia. El análisis sobre la enorme burbuja de la IA podría llevarnos a creer que la IA es simplemente algo financieramente débil, una mala apuesta que probablemente estallará en la cara de todos en algún momento. Pero hay que verlo de otra manera. Demuestra que la IA tiene un valor existencial que va más allá del mero valor monetario. El capital y la inversión representan el control sobre el sector de la IA y los intereses que las grandes empresas desean tener en ese control. Se trata de especular sobre un futuro donde la IA sea esencial para prácticamente todo. Incluso el propio Sam Altman respondió con franqueza cuando los periodistas le preguntaron directamente: ¿estamos en una burbuja de la IA? Podría haber evadido la pregunta y hablado sobre la creación de valor a largo plazo, pero dijo: cuando surgen burbujas, la gente inteligente se entusiasma demasiado con la verdad fundamental. ¿Estamos en una fase donde los inversores en general están demasiado entusiasmados con la IA? En mi opinión, sí. Repitió la palabra burbuja 3 veces en 15 segundos y luego, medio en broma, dijo: seguro que alguien va a escribir un titular sensacionalista sobre esto. Ojalá. No, pero no me importa. Añadió que alguien va a perder una cantidad de dinero descomunal y que no sabemos quién. En esa misma conversación, Altman dijo que OpenAI prevé gastar billones de dólares en la construcción de centros de datos en un futuro no muy lejano. Y cuando le preguntaron sobre los economistas que podrían considerar esto una imprudencia, respondió: cabe esperar que un montón de economistas se lamenten diciendo: esto es una locura, una imprudencia, y nosotros simplemente diremos: ¿sabéis qué? Dejadnos hacer lo nuestro. Así pues, Altman admite que existe una burbuja y que alguien perderá una cantidad de dinero descomunal, pero insiste en que no será en OpenAI. Seguirán gastando billones que no tienen mientras pierden miles de millones anualmente y de alguna manera todo saldrá bien. Mientras él anda diciendo que la IA es una burbuja y que las finanzas son desastrosas, OpenAI acaba de lanzar su mayor campaña publicitaria hasta la fecha, incluso más grande que sus anuncios de la Super Bowl a principios de año. Y estos anuncios son impresionantes. Filmados en 35 milímetros y con un estilo super cinematográfico, muestran a jóvenes en momentos íntimos y vulnerables. Dos adolescentes en un viaje por carretera al atardecer charlando con ChatGPT sobre su próximo destino. Un chico en su cocina por la noche nervioso pidiéndole a ChatGPT una receta para impresionar a alguien en una cita. Alguien esforzándose al máximo en su entrenamiento físico. El fiel ChatGPT está ahí guiándolo en todo momento. El director de marketing de OpenAI declaró a Atwood que quieren que veas estos momentos y pienses: esto es para mí. Crear una conexión emocional, magia cotidiana. Se dirigen específicamente a la generación Z, a los usuarios más creativos y proactivos. Acabamos de establecer que OpenAI pierde dinero con cada usuario, entonces, ¿por qué gastan cientos de millones en anuncios para conseguir más usuarios que en su mayoría lo usarán gratis? ¿Por qué a los elitistas de la IA parece no importarles en absoluto la realidad? ¿Por qué querrían usuarios gratuitos en los que tienen que invertir miles de millones sin obtener ningún beneficio? ¿Acaso son una organización benéfica que hace esto por el bien de la humanidad? Bueno, creo que todos sabemos la respuesta, porque su modelo de negocio nunca se basó en las suscripciones. Los datos y el control que están construyendo tienen un valor en un plano completamente distinto. En realidad no importa que la IA esté hasta cierto punto en una burbuja, ya que las ganancias a día de hoy no lo son todo. El entusiasmo es inevitable y las empresas de IA lo están aprovechando porque les permite construir la infraestructura que necesitan para incorporar a la mayor cantidad de usuarios posible y, posteriormente, hacerlos dependientes de ella. A gran escala, la IA proporcionará un perfil psicológico de toda la especie humana. Es un requisito fundamental para predecir, moldear y controlar el comportamiento humano. Y miren, sé que suena dramático, pero esto no es una mera especulación. Los mecanismos ya están bien documentados y, francamente, son bastante inquietantes cuando se analizan en profundidad. Por defecto, OpenAI utiliza tus conversaciones para entrenar a sus modelos, a menos que lo desactives manualmente. Un estudio reciente de Stanford reveló que las 6 principales empresas de IA recopilan conversaciones de usuarios para entrenamiento, a menudo sin consentimiento explícito. Han creado un sistema de 2 niveles. Los clientes de pago cuentan con protección de privacidad, pero si usas la versión gratuita, tus datos suelen estar expuestos sin restricciones. Ahora bien, esto es lo que hace que los datos de conversaciones de IA sean excepcionalmente potentes en comparación con los de Google o Facebook. La gente no se limita a desplazarse o dar clics sin pensar. Es mucho más complejo que eso. Las investigaciones demuestran que los algoritmos pueden traducir las huellas digitales en perfiles psicológicos sorprendentemente precisos. Hablamos de predecir rasgos de personalidad, estado de salud mental e incluso inteligencia a partir de patrones en datos de comportamiento.
Esto crea lo que se denomina un excedente conductual, un exceso de datos que alimenta la vigilancia del capitalismo. Ya no se trata de predecir el comportamiento, sino de modificarlo. Las investigaciones demuestran que ChatGPT y otros modelos de IA convencionales tienen una visión del mundo que favorece ciertas teorías y posturas políticas, sociales y económicas. Informes internos de OpenAI revelaron que las sugerencias con una fuerte carga liberal ejercen la mayor influencia sobre la objetividad en todas las familias modelo, e incluso más que las sugerencias con una fuerte carga conservadora. Un estudio de Stanford halló que los modelos de OpenAI presentaban el sesgo de izquierda más pronunciado, 4 veces mayor que el de Google, e independientemente de la ideología política de cada uno, esto no es importante, porque cualquier sesgo en estos modelos es sumamente peligroso. Investigadores de la Universidad de Washington descubrieron que, tras solo 5 interacciones con chatbots sesgados, las opiniones políticas de las personas se alineaban con el sesgo de la IA. Tanto los demócratas como los republicanos se inclinaban hacia el sesgo que el chatbot les indicaba. En resumen, se trata de un lavado de cerebro mediante IA. Esto también plantea problemas de censura. El navegador Atlas de OpenAI fue duramente criticado tras su lanzamiento por censurar información histórica clave y restringir el acceso a ciertos sitios web. Anteriormente se descubrió que modelos de imagen como Gemini alteraban la etnia de figuras históricas, y fue aún más impactante que el propio equipo de IA desconociera que el resto de la empresa lo había estado modificando para producir estos resultados sesgados. Así, cuando la información de todos se filtra a través de este sistema de creencias, es increíblemente fácil reprogramar a las personas y presentar cualquier cosa como la verdad, o simplemente eliminar aquello que no quiere que la gente piense o sepa. Si controlas la IA, controlas el discurso. Diseñar soluciones para las inseguridades y vulnerabilidades más profundas de las personas. Pero ¿qué pasaría si se pudiera ir aún más allá? ¿Qué pasaría si no fuera necesario que las personas escribieran ninguna instrucción? Pues bien, se ha anunciado que Sam Altman está lanzando una startup de interfaz cerebro-ordenador que llama Merge Labs. Ha contratado a Mikhail Shapiro, un ingeniero biomolecular galardonado de Caltech, para liderar la dirección técnica. Y esto es lo que lo hace aterrador. Shapiro es especialista en interfaces neuronales no invasivas, a diferencia del Neuralink, donde perforan el cráneo. En cambio, él trabaja con ultrasonido y terapia génica para modificar las células cerebrales y que respondan a ondas sonoras y campos magnéticos. En una cena de prensa, Altman dijo: definitivamente no cosería nada el cerebro, eso mataría neuronas como lo hace Neuralink. Pero luego dijo algo que debería helarnos la sangre a todos. Me gustaría poder pensar algo y que ChatGPT respondiera. Quizás quiera acceso de solo lectura. Parece razonable. Repito, solo lectura. Quieren acceso directo a tus pensamientos, no controlarlos. Insistirán en que solo los lea, para que puedas pensar en lugar de escribir o hablar. Pero una vez que una máquina pueda leer tu mente, en realidad no se detendrá ahí. Una vez que exista una conexión directa entre la conciencia humana y los sistemas de IA controlados por un puñado de empresas tecnológicas, ¿qué pasará? Tú no elegirás cuándo lo hace, estará literalmente integrada en tu sistema, así que ya ves que la IA es un arma en más de un sentido, y es más peligrosa de lo que crees. ¿Sabías que OpenAI una vez juró no trabajar con el ejército? Bueno, pues eso fue algo que se fue al traste. Hace un par de años eliminaron la cláusula que prohibía explícitamente el uso de su tecnología para fines militares y bélicos. Desde entonces, han estado trabajando con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y directamente con empresas militares. Las demás empresas de IA también. El Pentágono recientemente repartió $600 millones entre Anthropic, Google y xAI para el desarrollo de tecnología de IA para la defensa. La conexión entre la IA, el gobierno y el ejército es más sorprendente cuando sabes que en 2025 el CTO de Meta, el CTO de Palantir y 2 ejecutivos de OpenAI juraron como tenientes coroneles en la reserva del ejército, ejecutivos de Silicon Valley vestidos con uniformes militares. Y mientras se dedicaban a forjar relaciones con el ejército, ¿se han dado cuenta de que a todas estas empresas de IA les encanta hablar de lo peligrosa que es su tecnología? En mayo de 2023, Sam Altman, Demis Hassabis de Google DeepMind y Dario Amodei de Anthropic, entre otros 300, firmaron esta contundente declaración de una sola frase: mitigar el riesgo de extinción por la IA debería ser una prioridad global, junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Esto ocurrió 2 meses después de otra carta en la que Elon Musk y más de 1000 líderes tecnológicos solicitaban una pausa inmediata de 6 meses en el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que Bling 2.5 Turbo is now on Artlist, and it's the most precise video model yet. How precise? Allow me to demonstrate. You see, this is a big, powerful model, but it also gets the job done. What is it doing? It'll do exactly as the prompt says. Yes, helicopter man. Bling 2.5 Turbo is powerful and precise. Get it on Artlist.
So go to Artlist and start creating without limits. Imagine being able to build an app with your name on it just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one to platforms ready for many, from passion projects to enterprise grade systems, everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it? Let's make your dream a reality right now. ChatGPT-4. ¿Qué ocurrió tras todas estas advertencias urgentes sobre la posible extinción de la humanidad a causa de la IA? ¿Se ralentizó el desarrollo? ¿Se detuvieron las empresas para implementar medidas de seguridad? Fue todo lo contrario. El mismo mes que Altman firmó esa carta sobre la extinción, OpenAI recaudó miles de millones más en financiación, Microsoft aumentó considerablemente su inversión, Google entró en pánico y aceleró su propio desarrollo de IA. Meta invirtió aún más recursos en IA. Nvidia se convirtió en la mayor empresa del mundo. La carrera armamentística se intensificó y las advertencias se volvieron aún más dramáticas. Cuando Altman testificó ante el Congreso en mayo de 2023, afirmó que la IA podría causar, cito textualmente, un daño aún mayor al mundo. Acto seguido rechazó todas y cada una de las propuestas para regular la IA. Amenazó públicamente con retirar el ChatGPT de Europa por completo si la ley de IA de la UE no se modificaba para excluir la tecnología de OpenAI. Presionaron contra prácticamente cualquier regulación estricta que pudiera frenarlos. Firmaron cartas sobre el riesgo de extinción, testificaron sobre los peligros y luego les dijeron a todos los que les advertían que, básicamente, se callaran y se apartaran del camino. Esas advertencias son solo parte de la estrategia corporativa de las grandes tecnológicas. Dicen que esta tecnología es tan increíblemente poderosa, tan revolucionaria, peligrosa, que debe estar estrictamente regulada. ¿Y quién crees que se beneficia de una regulación estricta, compleja y costosa? No son los desarrolladores de código abierto que trabajan en alternativas gratuitas, no son los investigadores académicos en las universidades, no son las startups emprendedoras que intentan competir, exacto, son los gigantes de la industria, solo las empresas con ejércitos de abogados, departamentos de cumplimiento enteros y miles de millones en recursos para convencer a los reguladores. Esto es una captura regulatoria básica, es uno de los trucos más viejos del manual corporativo. A Standard Oil le encantaban las regulaciones de seguridad. ¿Por qué? Porque los costes de cumplimiento asfixiaban a las pequeñas refinerías, mientras que Standard Oil podía absorberlos fácilmente. A las grandes farmacéuticas les encantan los procesos de aprobación de la FDA que cuestan cientos de millones de dólares, ya que crean una barrera infranqueable para las startups. Esto no es una simple teoría conspirativa. Varias figuras influyentes del sector lo están denunciando abiertamente. Jan LeCun, científico jefe de IA de Meta, ganador del premio Turing y considerado uno de los padres de la IA, se unió a otros 70 expertos para firmar una contracarta. En ella, instaba a los gobiernos a adoptar la apertura, la transparencia y el acceso generalizado al desarrollo de la IA. LeCun tuiteó directamente a los demás líderes del sector. Si su campaña de miedo tiene éxito, inevitablemente desembocará en lo que ustedes y yo consideramos una catástrofe. Un pequeño grupo de empresas controlará la IA. Acusó a casi todos los directores ejecutivos de las principales empresas de IA de intentar monopolizar el sector mediante la regulación. La tesis de Meta sobre la IA se ha centrado principalmente en el código abierto de sus modelos, por lo que, lógicamente, se oponen más a la regulación. Aún así, es un argumento convincente que nos muestra cómo la IA y el poder se están vinculando intrínsecamente. Detengámonos un momento y pensemos, porque cuando vemos el panorama completo, los miles de millones quemados, las operaciones trampa, los acuerdos de confidencialidad diseñados para silenciar a los críticos, los denunciantes que mueren en circunstancias sospechosas, los equipos de seguridad desmantelados, los contratos militares, los ejecutivos con uniformes del ejército. Esto no se parece en nada a empresas de IA que intentan crear tecnología útil. Las grandes tecnológicas pasaron décadas aislándonos, acabaron con los espacios de encuentro, sustituyeron la conversación real por me gusta y comentarios, diseñaron aplicaciones que nos mantienen navegando solos en nuestras habitaciones en lugar de hablar con personas reales. Nos mantienen adictos a su contenido basura. Y ahora viene la solución, un amigo virtual de IA siempre disponible que nunca te juzga. Y parece comprenderte a la perfección, mejor que cualquier ser humano. Nos trajeron una tecnología que, según admiten, podría acabar con la vida tal como la conocemos. Es la estafa más vieja del mundo, pero con la tecnología más novedosa y avanzada jamás creada para llevarla.
Crea el problema y vende la cura, y esta vez la cura está envuelta en dinámicas de poder que trascienden otras tecnologías, incluso las redes sociales. Entonces, ¿cuándo se derrumbará todo esto? Esa es la pregunta del trillón de dólares, y la respuesta honesta es que nadie lo sabe. Desde el punto de vista financiero, todos los que tienen dinero invertido en tecnología asumen el riesgo. Tus ahorros, tu pensión, cualquier inversión en el SP500 en este momento. Obviamente no son las élites tecnológicas las que están en el punto de mira. Las probabilidades están muy a su favor. Desde el punto de vista social y político, piensa en las consecuencias si todo esto funciona. Si logran recopilar datos de comportamiento de miles de millones de personas, si consiguen que poblaciones enteras dependan de la IA para las decisiones cotidianas, qué cocinar, a dónde ir, cómo resolver problemas, qué pensar, todo eso se está consolidando ahora mismo. Esa visión avanza cada vez que usamos la IA en lugar de nuestro propio cerebro. Ellos ganan de cualquier forma y nosotros salimos perdiendo. Somos la moneda de cambio. Incluso si la IA es una burbuja que finalmente estaña, el daño probablemente ya estará hecho. Los datos ya han sido extraídos, la dependencia ya se ha formado, los patrones de pensamiento ya se han alterado. ¿Podremos alguna vez liberarnos de la dependencia que han creado? Ese valor, el valor de tu tiempo, tu pensamiento crítico, tu información personal, tu esencia, ya se está intercambiando y consumiendo. Ahora mismo, literalmente, mientras ves esto, todo este proceso está ocurriendo. Y entonces, cuando te alejas lo suficiente para ver el panorama completo, más allá de las demostraciones, de las promesas, de los anuncios atractivos, empiezas a notar la parte más aterradora de todas. La tecnología no solo se adapta a nosotros nos adaptamos a ella. La instrucción que escribimos, cada pregunta que hacemos en lugar de reflexionar por nuestra cuenta, cada vez que recurrimos a la IA antes que a nuestro propio criterio. Piensa en la última vez que usaste el ChatGPT. ¿Era realmente necesario? ¿Podrías haber resuelto ese problema tú mismo? Quizás te habría llevado más tiempo, quizás habría sido más difícil, pero habrías aprendido algo, habrías fortalecido esa habilidad. No estamos usando una herramienta, nos estamos convirtiendo en una, instrucción tras instrucción, y eso podría ser precisamente lo que las empresas tecnológicas y los gobiernos que controlan quieren que hagamos.